estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Estamos viendo la serie Los Hijos de Dios y hemos visto, si ustedes recuerdan, a estos hermanos, Moisés, Aarón y Miriam o María. Y entonces hoy vamos a ver ahora los hijos de Aarón. Ese es el propósito que tenemos. Si Dios permite, vamos a ver los hijos de Aarón, los cuales son Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Estos son los 4 hijos de Aarón. Y bueno, nos vamos a enfocar totalmente en lo que es y lo que sucede con sus 2 primeros hijos. Vamos a ir ahí a Levíticos en el capítulo 10, de ahí vamos a desarrollar lo que es la lectura. Yo creo que todos nosotros sabemos y entendemos que de toda la gente a la cual le vamos a enseñar el Evangelio, los más importantes para discipular son nuestros hijos, aquellos que nos llaman papá. Es lo más importante de todo lo que hacemos en la vida, discipular o enseñar a nuestros hijos en cuanto a las cosas divinas. Y uno de los conceptos importantes es entender la diferencia de los tiempos, la diferencia de los lugares. La Biblia indica que todo tiene su tiempo y ciertamente para todo hay un lugar. Esto quiere decir que tenemos un lugar para hacer ciertas cosas y otro lugar para hacer otras cosas. Y tenemos cierto tiempo para hacer unas cosas y otro para hacer otras cosas. Pues cada tiempo demanda un cierto tipo de actitud de nuestra parte, de preparación de nuestra parte y de orden de nuestra parte. Y cada lugar, si lo sabemos identificar, demanda lo mismo. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la gran importancia de los hijos de Aarón. Porque lo que tú tienes que entender es que Dios llamó al pueblo de Israel a través de Moisés. Moisés no podía hablar bien, tenía la lengua pesada, los labios pesados. Por lo tanto, le ayudó su hermano Aarón.
Y entonces Moisés y Aarón eventualmente iban a caer de su muerte, de su vida, en la muerte. ¿Quiénes continuaban después de ellos? Había un orden colocado, y lo podemos ver en el libro de Levíticos, en el libro de Números. Esto es, después de que Moisés y Aarón cayesen, porque recuerden que Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, el orden que continuaba era sus dos hijos. Realmente Nadab y Abiud iban a ser los que iban a tomar el lugar de Moisés y de Aarón. Nosotros ya sabemos la historia. Quien toma el lugar es Josué y quien toma el lugar es Eleazar. Entonces hay un cambio radical en el concepto de lo que sucede. La pregunta es ¿por qué? Ustedes saben que los israelitas salieron de Egipto y llegaron al monte Sinaí. En el monte Sinaí empieza esta descripción de lo que es diferente. Ahora, los israelitas no eran ajenos a entender lo que es sagrado y lo que es inmundo. Lo que es limpio y lo que es santo. O sea, ellos no son muy indoctos o ignorantes al respecto. Porque aún en Egipto ellos comprendían que los templos donde no se les permitía entrar, los mismos tenían lugares santísimos que solamente entraban los sacerdotes egipcios. Sabían que era un lugar sagrado, santo, en el cual solamente podían entrar los sacerdotes de los dioses egipcios. Y sabían que ellos no podían entrar. Entonces ellos tenían un concepto de eso, pero ellos nunca lo habían experimentado. Nunca lo habían experimentado como nación y nunca lo habían experimentado como personas. Esto es algo nuevo que se les va a dar. Es verdad que como enseñamos en cuanto a Aarón, siendo el sumo sacerdote del pueblo de Israel, es muy posible que al poderse presentar ante el faraón al lado de Moisés, es muy posible que él fuese educado o supiese un poquito más que el resto de los israelitas. Esto es que él tal vez sí sabía, sí comprendía un poquito más y había sido educado posiblemente al nivel de su hermano, pero no como su hermano. Entonces es posible porque se le permitía con Moisés estar frente al faraón y a nadie se le permitía hacer eso, especialmente si lo vean como un esclavo, a menos que tuviese un cierto tipo de respeto por parte de los sacerdotes egipcios. Ahora, ellos salen, llegan a Horeb. Ahora, el monte Horeb, Horeb es una palabra semita y la palabra semita significa basurero. Horeb significa, o donde nada puede crecer, donde es desértico. Entonces, el monte Horeb es un basurero. Si ustedes recuerdan, el cántico de los niños es: en el monte Horeb, ¿la zarza qué? Ardía. Entonces, este basurero, este monte Horeb, es donde tiene el encuentro Moisés con Dios, o en la zarza ardiente. Y cuando tiene este encuentro Moisés con el ángel de Jehová, Dios le dice algo: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es ¿qué? Santo. Y entonces aquí empieza a entender Moisés este concepto de santidad. Esto es Kadesh, santidad en hebreo. Entonces esta idea de santidad es ¿qué significa? Es apartado para el uso exclusivo. Entonces este lugar que era santo había sido apartado para el uso exclusivo de Dios. Entonces era un basurero, era un lugar desértico donde no crece nada y de pronto Dios lo transforma en un lugar santo. Y entonces cuando Moisés se quita el calzado, se empieza a comprender esta diferencia. ¿Por qué me tengo que quitar el calzado? Porque el lugar es diferente. O sea, el calzado se trae en un lugar común, en un lugar inmundo, en lo que caminas. Pero este lugar ya es diferente. Entonces tiene que haber tienes que discernir entre lo santo y lo inmundo y lo común. Entonces, cuando Moisés va y saca al pueblo de Israel y pasan y llegan al monte Sinaí, donde es el monte Horeb, cuando llegan ahí, Dios le dice a Moisés: ok, vas a recibir el modelo y conforme te voy a dar el modelo de la tienda, del tabernáculo, lo vas a hacer, ¿verdad? Y es lo que hace. Entonces recibe el modelo. Entonces va a ir este tabernáculo en el desierto y lo que Dios quiere que Moisés comprenda y que el pueblo comprenda es: ese lugar del tabernáculo es santo. O sea, es santo, no es común. Sí, va caminando en el desierto, pero en el momento que se siente y se coloca, ese lugar es santo, porque está la presencia de Dios. Entonces se levanta todo y continúa, se vuelve a sentar, es santo. O sea, es el concepto de que lo común, lo santo, lo que normalmente se hace y lo santo. Entonces,
cuando Dios establece a Aarón como sumo sacerdote, lo que hace Aarón es que Aarón ahora tiene que preparar a sus hijos para que junto con sus hijos tomen el lugar de Aarón y el lugar de Moisés. Ese es el concepto, ¿ok? Entonces, ellos van a tomar el lugar de Aarón y el lugar de Moisés. Ahora, ¿cómo lo van a llevar a cabo? Bueno, en el tabernáculo, en el primer servicio del tabernáculo, ¿ok? Según se relata, en el primer día del mes de Nisán, del año 2449, después de la creación, solamente un año después, cuando se inicia o cuando se hace el primer día de la expiación, se va a celebrar la inauguración del tabernáculo recién hecho. Entonces, el tabernáculo recién hecho, cuando se va a celebrar, van a pasar los sacerdotes por un proceso de santificación que ya habían pasado y ahora de consagración. Van a pasar 7 días dentro del tabernáculo. Y durante estos 7 días, en la inauguración, van a estar haciendo cosas en el tabernáculo, rituales que Dios había mandado. Entonces, cuando hacen esto, o cuando van a hacer esto, hermanos, en el 8º día de la inauguración del tabernáculo, sucede algo que es increíble. Lo que sucede es que los hijos de Aarón cometen un error. Y la escritura dice ahí en Levíticos, capítulo 10, en el versículo 1, dice así, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y la primera palabra que vamos a ver es esta palabra extraño. ¿Qué significa extraño? Extraño viene del hebreo sur, ¿ok? Viene del hebreo sur. Pero regresamos al punto. El punto sería, ¿qué significa extraño? Extraño se podría entender simplemente como ajeno, como aquello que se le da a dioses de los ajenos o de los extraños, o el proceso que se da normalmente a algo que es común, inmundo y no santo. Entonces, ¿qué significa el fuego extraño? Al parecer es algo que no pidió Dios, sino que se hacía como los dioses extranjeros, o los extranjeros lo hacían para los dioses, ¿ok? Entonces ahí dice que él había mandado, dice, y ahí dice, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces lo que sucede es que ellos mueren delante de Jehová. Y aquí la pregunta que se hace, porque se puede ver de varias maneras, es cuando tú ves la Biblia, ¿ok? Hay 4 veces dentro de la ley de Moisés que se menciona este suceso. Ahora, podríamos indicar que entendemos que la razón por la cual Dios los mata y los quema tiene que ver porque ofrecieron fuego extraño. Se puede entender. Ya sea que el incienso era una mezcla que Dios no había ordenado, ya sea que el incienso y el fuego era una forma de orden, de estatuto que Dios no había ordenado, sea como sea, mueren. Pero las 4 veces que se menciona la muerte de ellos, se mencionan más cosas en cuanto a la muerte, aunque se enfoca totalmente en el fuego extraño. Aquí voy a pedir que me ayuden, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Alguien puede buscar Levíticos 16:1? Levante la mano. Ok, 1. Jonathan. ¿Alguien puede buscar Números 3:4? Vita, muy bien. Y alguien puede buscar Números 26:61. Hermano Saulo, ok. Léelo, hermano Jonathan. Levíticos 16:1. Ok, aquí nada más lo que dice es, se acercaron delante de Jehová y murieron. Vean, ok, ahora sí, el próximo, Vita. Pero Nadab y Abiú hicieron cuando Aquí dice, se presentaron, ofrecieron fuego extraño y murieron. Hermano Saúl. Entonces aquí el enfoque es fuego extraño. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, es, ¿por qué ofrecieron fuego extraño? O fuego o un incienso como si fuera para los dioses ajenos. Esa es la pregunta que os quiero hacer. Esto es, ¿no sabían
lo que tenían que ofrecer? Si sabían, ¿por qué no lo ofrecieron? Y si Aarón estaba con ellos para la consagración del tabernáculo y de ellos, ¿por qué Aarón no se aseguró que lo ofrecieran de una manera correcta? Ahora, cuando tú ves en la ley de Moisés, te vas a dar cuenta que indica varias cosas. Indica, por ejemplo, en el libro de Éxodo y Levíticos dice que si tú te acercas a Dios y haces esto, vas a morir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice. Miren, por ejemplo, en la primera parte ahí en Levíticos 10:9, que es el contexto de esto, y esto es interesante, que la primera pregunta es, pasa este suceso, mueren los hijos de Aarón, y lo primero que se le ordena a Moisés y Aarón, después de decir que hagan un duelo en silencio, es esto. Dice ahí Levíticos 10:8-9, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Este estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y qué, profano, entre lo inmundo y qué, limpio. Esto es, ¿por qué ofrecieron fuego extraño? ¿Y por qué se menciona después de este suceso la sidra y el vino? ¿Okay? Entonces, dentro de la cultura judía, ellos dicen, tal vez estaban borrachos o habían tomado y por eso no estaban sobrios en cuanto a lo que Dios les había mandado. Y por eso se menciona después de ello el hecho del vino y de la sidra, porque no tiene nada que ver con el contexto y se menciona exactamente después de ese pecado. Pero si ves, por ejemplo, también en Éxodo, en el capítulo 28, 43, nos daremos cuenta que otra forma en la que podían morir los que se acercaban a Jehová era esta. Éxodo 28, versículo 43. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice así lo siguiente, dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren al tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir al santuario, para que no lleven pecado y qué, y mueran. ¿Y qué se acaba de mencionar? Toda la vestidura sacerdotal. Los calzoncillos, el efod, el cinturón, todo se menciona. Esto es, ¿no vienes bien vestido? Vas a morir. ¿Okay? Entonces, ¿sería que murieron? Sabemos que ofrecieron incienso extraño o fuego extraño, eso no hay duda, por eso murieron. Pero la pregunta que se hace es ¿por qué? ¿Acaso no sabían? ¿O estaban embriagados? Sí, por eso lo hicieron. ¿O estaban embriagados, habían tomado vino y sidra y también no estaban bien vestidos? Y por eso los consumió Dios. Porque la ley indica, si haces esto vas a morir. ¿Por qué murieron? Porque ofrecieron fuego extraño. ¿Pero por qué ofrecieron fuego extraño? Bueno, después dice, porque si tomas vino o sidra, no vas a poder discernir entre lo santo y lo impuro. Porque ciertamente aquellos que toman vino, ustedes saben, pierden su sobriedad. Y si pierdes tu sobriedad, no tienes la misma capacidad de precisión en cuanto a lo que debes de hacer. Si estaban borrachos o si estaban embriagados, ¿sería también que no se vistieron apropiadamente? Bueno, pero fíjate también cómo dice ahí Éxodo 28, ahí mismo 35, dice, y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá un sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no, ¿qué? Para que no muera. Esto es, el vestido tenía que llevar unas campanillas de oro del sacerdote. Y cuando caminaban, tenían que hacer ruido. Si no llevaban eso, también iban a ¿qué? A morir. O sea, aquí lo que estamos viendo es la comprensión de ellos en cuanto a lo sagrado, la comprensión de ellos en cuanto a lo sagrado y lo inmundo. Es algo que se tenía que comprender bien. Pero fíjate cómo dice también ahí en Éxodo, capítulo 30,
versículo 20 y versículo 21. Dice 30, 20 y 21, dice también así. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para amistad, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Pues ellos reciben lo que deben de hacer. ¿Vas a hacer esto? Te tienes que lavar las manos, te tienes que lavar los pies, y si no lo haces, ¿qué va a suceder? Vas a morir. No dice cómo vas a morir. Solamente dice que vas a morir. Entonces, sería que no comprendieron que tenían que lavarse las manos. Sería que no comprendieron que tenían que lavarse, ¿qué? Los pies. Pero Números, capítulo 3, versículo 4, todavía lo explica un poco más. En Números 3, versículo 4, indica algo acerca de Nadab y Abiú. Dice 3, 4, dice así. Dice, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Jehová, ¿qué? Delante de Aarón, que es su padre. Entonces, esto es otro concepto. No tuvieron hijos. ¿Por qué ha de mencionar eso? Menciona eso porque en este caso serían los hijos de ellos los que deberían seguir el sacerdocio. Pero al no tener hijos, no hay quien continúe el sacerdocio. Por lo cual entra en pie su hermano Eleazar. Ahora, no solamente ello, fíjate cómo dice también Levíticos capítulo 16, versículo 6. Levíticos 16, versículo 6, dice así. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación, dice, por sí y por su casa. Entonces, cuando tú ves este concepto de lo que se iba a hacer en ese día, habla de la manera en que ellos tenían que ver el santuario. Esta es una comprensión que deberían de tener. No hijos, no esposas, no vestido, pues no tomar vino. Y esta es la consecuencia que van a morir. Entonces en Levíticos 10 se menciona lo que sucede. Ellos mueren. Porque ofrecieron fuego extraño, esa es la razón. Pero la pregunta es, ¿qué causó que ofrecieran eso? ¿Qué fue lo que causó que ellos hicieran aquello que sabían estaba mal? En Éxodo capítulo 24, versículo 1, dice así. Y aquí es donde es muy importante. Cuando el pueblo caminaba, hermanos, había un orden divino de la forma en que tenían que caminar, quién primero y quién después. Y ahí en Éxodo 24:1 dice así: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, número 1. Y después de tú y Aarón, ¿quién va a subir con él atrás de ellos? Nadab y Abiú, número 2. Y después, ¿quiénes? Los 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Ve el orden. Vas a subir tú, Moisés y Aarón. Y detrás de ellos dos, Nadab y Abiú. Fíjate el orden de importancia, de autoridad, de presencia ante el pueblo. Y después de Nadab y Abiú, los 70 ancianos. O sea, al parecer se estaba preparando a Nadab y Abiú para que tomaran el lugar de Moisés y Aarón. Pero al morir Nadab y Abiú, solamente Eleazar, se lo vemos después, es el que entra en el sacerdocio. Aquí regresamos a la pregunta. Si eran sus sucesores, ¿por qué no asegurarse que hicieran bien las cosas? Y si esto era así, ¿por qué ha de ocurrir esto? ¿Y por qué menciona que no tienen hijos? ¿Y por qué es tan importante tener hijos? ¿Por qué era importante para el pueblo ver que tenían hijos? Porque los hijos colocaban la sucesión en todo ello. Ahora, reiteramos, ¿fueron quemados? Totalmente por Jehová. Se entiende totalmente eso, pero regresamos al punto. ¿Por qué? ¿Qué causó eso? ¿Qué causó eso? Ahora, vamos a aplicarlo un poco a nosotros, ¿ok? Vamos a tratar si lo entendemos nosotros.
En el inicio de la lección decía yo, el discípulo más importante de cada uno de nosotros son aquellos que nos llaman papá. Es el discípulo más importante. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Si yo, como papá, entiendo, llego a discernir la diferencia entre lo sagrado, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y limpio, yo como padre, lo primero que quiero hacer es, quiero asegurarme que mi hijo entienda esa diferencia. Es la primera parte. Si yo entiendo esa diferencia, entiendo ese lugar, entiendo ese tiempo, yo puedo enseñarle a mis hijos esto. Si yo no entiendo esto, hermanos, no les puedo enseñar esto. Esto es, ¿podían ellos beber vino y sidra entrando al tabernáculo? Hermanos, ¿podían? No. No, porque no iban a estar sobrios para hacer lo que es correcto. Por eso no es extraño, si tú ves, por ejemplo, en Efesios, ahí en la Biblia, dice Efesios en el capítulo 5, en el versículo 19, 18, perdón, dice 5:18, dice así. 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el vino trae disolución. Esto no es un mandamiento para el Antiguo Testamento, es un mandamiento para nosotros en el Nuevo Testamento. Esto es, si comprendo lo que es santo, si mi cuerpo es santo, no le voy a dar a mi cuerpo vino. ¿Por qué dirías tú si sale del fruto de la uva y simplemente se ha añejado? Porque hace que yo pierda la sobriedad. Y si yo pierdo la sobriedad, entonces va a haber disolución, no va a haber control, no va a haber orden. Y si no hay orden, yo voy a hacer con este cuerpo algo que está mal, que es inmundo, algo que es profano. Entonces, lo primero que tenemos que entender es tan importante enseñarle a los hijos la diferencia entre lo Kadesh y lo Suur, lo santo y lo profano. Pero en ellos se encierra tiempos, encierra lugares. Primero, ¿cuál es el tiempo? El día de Yom Kippur, el día de la expresión de Dios, era un tiempo que Dios había definido. Si ellos iban a acercar a ese tiempo y si se embriagaron, y esa fue la razón por la cual hicieron lo que hicieron, ellos debieron haber no tomado, porque sabían que el tiempo se acercaba. Entendían, ¿sabes? Que este es un tiempo diferente, un tiempo que Dios designó. Entonces yo tengo que entender la diferencia entre lo sagrado y lo inmundo. Esa es la primera cosa. Entonces nuestros hijos, hermanos, deben de entender que el tiempo es de Dios, pero que hay tiempos específicos para lo sagrado y que hay tiempos específicos para hacer otras cosas. Y ese es el orden primero para entender lo santo. Por ejemplo, la iglesia define o decide reunirse tal día. Mi deber como padre, no el de los maestros, no el del predicador, no el del gobierno espiritual, no. Mi deber como padre, porque es mi más grande importancia, es mi discípulo. Yo debo de decirlo a él, este es un tiempo diferente. Este no es el mismo tiempo. Siendo un tiempo diferente, es profano y una falta de respeto que lleguemos tarde. Me veo mal yo y te estoy enseñando mal, porque es un tiempo diferente. El tiempo es, si yo llego tarde, debo de reservarme para participar, porque si no te estoy enseñando que esto es común, y esto no es común, esto es sagrado. ¿Cómo me están siguiendo, hermanos? Y que yo debo de prepararme de la mejor manera, no solamente para llegar a tiempo, pero para hacer las cosas correctamente ahí. Esto es, todo tiene su tiempo. Hay una vestimenta
para una cosa, hay otra vestimenta para otra cosa. Y para Dios hay una vestimenta que a la mujer le pide pudor y decencia, pues también para el hombre. También para el hombre. Porque entiendo la diferencia entre santo y profano. Entonces, el tiempo es algo, el lugar también es algo. Entonces, ¿cómo le hago yo para irle enseñando a mis hijos que llegar tarde no solamente está mal, pecado? Somos profanos. Somos gente que entiende, que discierne el tiempo. Y eso requiere de mí orden, organización, para poder llegar a tiempo. Y no solamente de mí, de mi esposa. Requiere de orden, porque ¿qué fue lo que les llevó a ellos a hacer las cosas mal? No entender la diferencia. Ellos le ofrecieron a Dios fuego e incienso extraño, como se lo ofrecían a los demás. Entonces, ellos no entendían que era algo distinto. Nosotros a veces decimos, bueno, tal vez ir a la iglesia es como ir a la escuela. O tal vez ir a la iglesia es como ir al trabajo. Pero entendemos que no es lo mismo, que es distinto. El trabajo es común, la escuela es común, una cita con un abogado es común, todo eso es común. Y esto es santo. Entonces, esa es la primera parte. Pero ¿quién va? Aarón se tiene que asegurar que sus hijos entiendan. ¿Por qué morían si se presentaban mal vestidos? Porque Dios había mandado. Entonces, ¿cómo le enseño yo? Es que, ¿por qué te vas así? Te tienes que vestir diferente. ¿Pero por qué? Porque es diferente. Es una cosa distinta. Y aunque el lugar, el recinto, sabemos que la iglesia es lo que es santo, pero es un lugar apartado. Entonces, esto va a ser, el chip tiene que ir cambiando. Tienes que entender que es sagrado. Ahora, no vamos a morir instantáneamente, pero si empezamos a ver esto como algo común, esto como un tiempo común, la irreverencia, la profanidad se va a agrandar. O sea, entonces, después no solamente vamos a llegar tarde, después no solamente vamos a vestirnos mal, después va a aparecer como un campamento aquí, después va a aparecer aquí como un lugar común, vamos a venir en pijamas, vamos a venir todos greñudos, despeinados. ¿Por qué? Porque pensamos que es común. Tus hijos comprenden lo que tú les enseñas. Ellos dicen, ok, mi papá llegaba siempre tarde, entonces mi papá me enseñó que esto no es sagrado. Me enseñó que esto es común. Fíjate, mi papá no me enseñaba que tenía que vestir bien. Entonces, entonces, es esa parte que cuando uno tiene hijos, batalla con los hijos. ¿Por qué? Porque les tienes que decir, eso no, eso sí, apúrate, apúrate. ¿Pero por qué les dice eso? Es que el tiempo que se acerca es un tiempo sagrado, santo. No es común, no es común, es algo sagrado. Ahora, no es como otros dioses, el fuego extraño fue por eso que los mató. Ahora, fíjate que cuando sucede esto, en el caso de ellos, hermanos, dice la escritura ahí en Levíticos capítulo 10, hermanos, en el versículo 2, dice, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. La pregunta sería, ¿por qué los quema dentro del tabernáculo de reunión? O sea, ¿cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que entiendan ellos? O sea, no, la primera pregunta es que no es que eran ignorantes. Ellos sabían que si tomaban, ellos sabían que si no se vestían bien, ellos sabían que si no se prestaban correctamente y que si no daban lo que Dios pedía, les iba a ir mal. Porque habían escuchado la historia de Caín y Abel. Ellos ya sabían lo serio que era Dios, habían escuchado el concepto del becerro de oro. No es como que esta gente es nueva. Entonces, una persona que es profana no entiende la diferencia, por lo tanto, hace todo al ahí se va. Y el ahí se va, hermanos, es uno de las cualidades más tristes de nuestra cultura latina. Hacemos muchas cosas al ahí se va. Al ahí se va. No, pues ahí se va. A ver cómo sale. Ahí se va. Es una parte de nuestra cultura. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos? De eso. Dice ahí, mueren, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acercan,
En lo que a mí se acercan, perdón, dice, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. O sea, tú te acercas a mí, me voy a santificar. Tú tienes que entender que no soy cualquier cosa. No estás llegando con tu tío. No estás llegando con tu patrón. No estás llegando conmigo que soy Dios. Tú te acercas tanto. Discierne. No te acercas a cualquier persona, te acercas a un Dios. Eso se asegura de decir Jehová a ellos. ¿Y qué dice ahí en el versículo 3 final? Dice, y Aarón cayó. La pregunta es, ¿por qué Aarón cayó? Porque Aarón se dio cuenta que sus hijos habían muerto. O sea, imagínate, tus hijos murieron. Si tus hijos mueren, la respuesta normal es que vas a entrar en duelo. Y Aarón pues ni siquiera puede llorar. Ni siquiera puede llorarnos. Aarón tiene que estar, cállate. Y Aarón cayó. Yo creo que a todos nos ha pasado con nuestros hijos, hermanos, que a veces ellos cometen un error y nos sentimos culpables por ellos. Porque debimos haber hecho más. Porque debimos habernos tomado el tiempo. Porque a veces su fracaso es nuestro fracaso. Y no nos damos cuenta de esta parte divina. Dios no permite que ellos lloren. No solamente Aarón, es más, fíjate, si tú sigues leyendo en el versículo 4, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Esos tomaron sus túnicas y los sacaron. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, chicos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Pero ¿por qué Dios no me va a permitir llorar? O sea, esto se ve muy cruel. ¿Por qué Dios no me permite llorar a mis hijos? ¿Por qué Dios no me permite llorar a mis hermanos? Porque hay dos cosas que tú tienes que aprender en cuanto a Dios, ¿ok? Lo voy a ver de esta manera. El fuego, la flama, va hacia arriba. Esto lo digo para la mente que tiene sabiduría, ¿ok? Ténganme paciencia, ¿ok? Entonces va hacia arriba. La flama está conectada a la tierra. El fuego se desaparece en el aire hacia el cielo. Hay una gran lucha entre lo sagrado y lo terrenal. Parte de lo que el alma anhela. Se trata de acercar a Dios y desaparece, pero no puede quitar los pies de la tierra. ¿Okay? Ese tipo de fuego que Dios permite que sintamos cuando le adoramos, tiene un orden. Y el orden es, tienes que separar. Cuando te acercas a mí es para que yo me santifique. Tú te acercas a mí y yo me estoy santificando. Por lo que tú estás haciendo. Porque tú estás haciendo la separación. Esto no es normal. Esto es diferente. Ahora, ¿pero por qué no puedo llorar? Eso es algo muy, muy cruel, hermanos. Es muy sencillo, hermanos. Cuando uno, hermanos, pasa por una gran tragedia catastrófica, en parte financiera, por ejemplo, uno entra en shock. Pero cuando una persona muere tan cercana, hermanos, uno entra en shock. Los hijos murieran a causa de ser profanos, uno todavía entraría en más shock. La pregunta es, ¿pero por qué no puedes llorar? Esto se oye muy cruel, hermanos. Primero porque, como están consagrando el tabernáculo, están consagrando eso en el tabernáculo 7 días, fueron ahí no para llorar. Fueron ahí para hacer su trabajo. Entonces tienes que enfocarte en lo que estás haciendo. Número 2, ¿ok? Que esto es muy importante. Miren, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Amós 5:13. Y este versículo subráyalo y ponlo en tu corazón y ponlo en tu escritorio, ponlo en la cocina, ponlo en algún lugar porque va a ser muy importante, ¿ok? Amós 5:13. Si alguien lo tiene, lo puede leer.
tanto, prudente en tal tiempo haya, es malo. Otra vez léelo. ¿Por tanto qué? Tanto, prudente en tal tiempo haya, Ok. Cuando sucede algo, hermanos, por muy difícil que sea, la pregunta es, ¿no fue una decisión de parte de Dios? Repito lo que acabo de decir. Cuando ellos mueren, sus hijos, ¿fue una decisión de Dios? Sí. Llorar implica no estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Se oye, qué cruel. Pero el prudente, léelo otra vez, Jonathan, ¿el prudente qué? ¿Por tanto qué? haya, El prudente va a callar, porque en el callar meditas. Aceptas la voluntad de Dios. El duelo de Aarón podría verse como una forma de rebeldía delante de Dios. Porque al final del día, hermanos, sus hijos no entendieron la diferencia entre lo santo y lo sagrado. Entre lo santo y lo impuro, perdón. Esa fue la razón, hermanos. ¿Por qué ofrecieron algo que no estaba bien? Ahora imagínate tú, tus hijos, o nosotros mismos, hermanos. Es importante que ellos entiendan esa diferencia entre el tiempo, el lugar y ahora la presencia. Tú los traes, ellos vienen, pero ¿cuál es tu conversación con ellos? ¿Podrían llegar a entender que es algo común? Una de las preguntas, te voy a dar un ejemplo, una de las preguntas que me hizo una vez un predicador, se puso a debatir conmigo en esto, dice, es que yo no veo por qué está mal que a los niños les des el pan sin levadura. Después que se acaba todo, que se lo coman y que se tomen el jugo. Digo, es que no entiendes lo que es santo y profano. Yo no veo que está mal, digo, bueno, te lo voy a decir de una forma bíblica y nuevo testamentaria. ¿Tú te acuerdas que los de Corintios estaban comiendo la cena del Señor y lo hacían como algo común? Y Dios se enojó con ellos porque les dijo, lo que estás haciendo no es comer la cena del Señor. Estás comiendo como si fuera una cena normal. Y tienes que entender que esto es diferente a una cena normal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿cómo puede un niño participar de hacer memoria de algo que nunca ha recibido en cuanto al pacto? Pero esa diserción entra en el concepto de santo, entre santo e impuro, entre santo y profano. Sí, es verdad, a veces vamos a llegar tarde. Sí, es verdad, a veces nos va a pasar algo que venimos mal vestidos. Pero en su mayoría, nuestros hijos deben de ver la constancia. ¿Pero por qué? Porque yo discierno lo que es diferente. Esto es diferente, esto es algo y esto es algo. Y ellos van a preguntar, papá, ¿pero por qué no hacemos esto? ¿Pero por qué no hacemos aquello? ¿Pero por qué no podemos, por ejemplo, adorar con instrumentos? ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque ha sentido lo que es. Pero ese es el trabajo de nosotros, irles enseñando. Porque va a llegar un momento, hermanos. Escúchame bien, ¿ok? Que los hijos se van a ir a la iglesia como peor que como se van al trabajo, vestidos. Van a llegar a la iglesia peor que como si fueran a una cita del médico. Van a hacer las cosas para Dios, pero porque no saben, o a veces porque aún sabiendo, no disciernen. Porque si entendieran lo que están haciendo, ante quién lo están haciendo y por qué lo están haciendo, te aseguro que tendrían mucho cuidado. No solamente ellos. Nosotros como qué, hermanos, como padres. Porque a medida ellos son el discípulo más importante de nosotros, que nos llaman papá. Y en estas conversaciones constantes que tenemos que hablar con ellos, es una constante educación sagrado. Tu cuerpo es sagrado, por eso no vas a fornicar, porque es sagrado. Pero no te vas a meter con un incrédulo, porque es sagrado. O sea, son pláticas que tienes con ellos. Tal vez no lo entiendan totalmente, pero esa separación la tienes que ir haciendo tú a través de su vida. Luego se mueren los hijos. Qué feo para Nadab y Abiud que murieron. Qué feo para Aarón que no puede llorar. ¿Pero por qué?
Dice Dios, no, es que tienes que entender que esto no se hace así. Es un gran ejemplo para el pueblo. Murieron por esto. Pero si tú vas a llorar, vas a clamar, entonces no estás aceptando la voluntad de Dios. Duele, sí. Pero una cosa es que muera por su negligencia y profanidad. Otra cosa es que mueran. En este caso, llorar, clamar, es, oye, ¿para acaso Aarón no sabías? Ya te había explicado todo el libro de Éxodo y Levíticos lo que se tiene y no tiene que hacer. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Y por qué no lo hicieron quiénes? ¿Tus hijos? Ahora les pregunto yo algo, menos. ¿Sabemos nosotros lo que implica nuestra adoración a Dios? ¿Sabemos, hermanos? ¿Cómo podemos transferir eso a la próxima generación? Porque aquí Levíticos 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los primeros hijos de Aarón no entendieron. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no lo habrán entendido, hermanos? Si se emborracharon, la pregunta es ¿por qué? Si no se vistieron bien, es ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que hizo que se le hiciera algo normal? Creo yo que fue esto, hermano. Para ellos era habitual. Llegó a ser algo habitual. Cuando para nosotros es habitual, el ahí se va, hermano. No nos debe de extrañar todo. Porque los hábitos son un resultado de lo que hacemos normal. Llegas tarde, ya. Llegas mal presentado, entonces ya no lo sientes. Ya no faltas, ya no importa, ya eso ya es normal. Es un qué, hermano. Un hábito. Y los hijos se forman de hábitos. Se forman de hábitos. Por muy pequeños que estén, se forman de hábitos. Por eso, cuidado con lo que practicas. Cuidado con lo que apruebas. Cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que callas. Porque Aarón tuvo que callar para el duelo. Posiblemente porque calló cuando no debería haber callado. Cuando vio que esto no era normal de sus hijos y a ver qué onda. Y los hijos, hermanos, tú tienes que entender que es una batalla de todos los días. Los hijos es una batalla de todo, es una formación de todos los días, hermanos. No es el carácter de los hijos, es la formación de los padres. Nosotros como padres, hay hijos que son más tranquilos, pero a ver, esto, cómete los vegetales, haz esto, vamos a la iglesia, métete a bañar, cámbiate, eso no está bien, regresa. Es una batalla siempre, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Ya cuando estén bien formados, ya que sean adultos, van a decir, que yo recuerdo que cuando papá y mamá nos llevaban a la iglesia, lo teníamos que hacer así. Recuerdo que cuando estábamos en el servicio, teníamos que estar oyendo el sermón. Y yo me acuerdo que teníamos que orar y amén. Eso es una formación completa. Fácil no. Parte de lo que hacemos. Los hijos son nuestros estudiantes de por vida. De por vida. Entonces, ellos fueron quemados. La pregunta es, si nuestros hijos son quemados en el día final, ¿por qué fueron quemados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dijo un hermano, pues es que una no es ninguna, hermano. Y dos la mitad de una. Le digo, eso yo lo escuché desde Ciudad de México. Es que una te quita la sobriedad. Un poco de levadura leva la masa. Entonces, lo más
¿O sí? Muy bien. Levanten la mano. ¿Quién me entendió, hermanos? Estamos aquí todos en Nadab y Abiud. No dije qué significaban sus nombres. Fíjate, su nombre Nadab significa noble o generoso y Abiud significa mi padre es majestuoso, mi padre es alabanza o padre de gloria. Aún así se murieron los pobres. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Mano Iván. Son otras, no siguen los votos. Espiritual, fue muy grande la iglesia, no quiere decir, ¿no? Sí, en este caso es la incógnita, ¿no? ¿Por qué no hizo algo Aarón, no? Lloró después o le dijo cállate o calla, pero ¿qué fue lo que hizo? En el caso de Lee sabemos que no les estorbó y hay otras cosas más que dice ahí, pero aquí el punto es saber y discernir entre lo santo y lo profano es tan importante, vamos. Tan importante, vamos. Tan importante. Que si nosotros, a veces ni nosotros sabemos discernimos. Ni nosotros sabemos discernir, es como, no te tú haz lo que, espérate, pues este lugar es diferente, venimos un tiempo, es un tiempo diferente. Y yo a veces veo de pronto que no, y se van, acaba la cena y hay 2, 3 que se van. Digo, estos se van porque, que, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué desorden es este? Pero es parte de no discernir, no discernir. A veces están en el mero sermón, hermanos, y se levantan para el pasillo. O sea, ¿sabes lo que haces? Para que me entiendas tú, porque a veces la gente se hace común, ¿ok? Cuando uno está predicando, la palabra de Dios es como si Dios te estuviera hablando. Pues cuando tú te paras y te vas, cuando hay un estudio, más lo que estás haciendo es como, espérate, ahorita vengo. Lo que tienes que aprender es, si te andas de ir al baño, ve antes de empezar. Si te estás durmiendo, tómate un café antes de comenzar. Pero fíjate, los niños, desde chiquitos, los jóvenes, ya empiezan a, quiero mi break. ¿Tú crees que van al baño? ¿Van a checar su teléfono? Levantar el teléfono es parte de toda lo que discernir. Espérate, ese es un servicio. Algo distinto. Separemos. Es parte de lo que tenemos que aprender. Muy bien. Hermano Tony. Lo que dice Iván es que donde los hijos, hay historias donde los hijos. Lo correcto. Entonces, aquí el dilema es que si vas a escoger que te tienes de los dos, tienes la oportunidad de escoger lo que se va. Tú me dices lo que ¿cuál de los dos quieres? Pues Dios nos da el ejemplo de los dos. Entonces, cada uno le dijimos, creo que en ese aspecto, Claro, claro. yo creo que ella está en confianza, ¿no? Solo ¿Pereció? y luego el más fracturados son de los papás. No sabemos discernir entre allá están nosotros de las escrituras y también nosotros hallamos culpa de nosotros. No creemos algo como dices, si no sabemos decir lo malo, y me gustó la aplicación que hiciste. Nosotros queremos vamos a elegir quién queremos ser. Si queremos ser el Elí o si queremos ser aquel que tuvo hijos que agradaron a Dios. Nosotros decidimos quién queremos ser. Me gusta esa aplicación. Nosotros decidimos qué historia queremos ser. Muy bien, es muy bueno. Gracias, Tony. ¿Alguien más, hermanos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Están todos aquí o solamente yo, hermanos? ¿Solamente yo? Solamente yo. No tomé café esta tarde, me tomé un chocolate oaxaqueño, pero solamente. Hermana Evelyn. Sí. Claro.
Mm, mm. Claro. Mm, claro. Me gusta esa parte de la cultura porque una vez fuimos a una iglesia en Texas y llegamos, hermanos, y parecía como que íbamos a convivir café y galletas con su cafecito. De, ¿qué onda? ¿Qué están? Ahorita empezamos, y todos con el servicio, así sus cafecitos, sus galletas, así como muy relax. Dije, ¿esto qué onda? La cultura que se hizo es, no vamos a comer, no vamos, no, hay un tiempo para convivir, para coinonía, un tiempo para adorar. Y por eso decía, tiempo, lugar, tiempo, lugar, tiempo, lugar. Entonces, ¿qué debo de yo hacer si trato de que eso se entienda? Es importante para nuestra próxima generación, para nuestros hijos. Pero solamente uno, porque reitero, los estudiantes y discípulos más importantes de nosotros son aquellos que nos llaman ¿qué? Aquellos que nos llaman papá. Son los que, lo más importante. Gracias, hermana Evelyn. Muy buena aplicación. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario más, hermanos? ¿Algún comentario más antes de que salgamos a la nieve y al frío? Hermana Ana Luz. Yo no me puedo imaginar. Todavía. Es cruel. Pero vamos a aplicarlo en la parte futurística. ¿Qué pasará en el día final? O sea, lo que estaríamos perdiendo es a nuestros hijos quemados para toda la eternidad. ¿Sí percibes? O sea, eso es algo muy serio. Es como que, wow, o sea, ¿qué puedo yo hacer para ello? Pero por eso, hermanos, es tan importante que ustedes que tienen niños chiquitos, que tienen pequeños, aún jóvenes, los que tenemos jóvenes, que le batallemos con ellos. Es bonito batallarle con ellos. A veces llegamos a un punto de complacencia, ¿no? Que pues, ya le dije y no hace caso. Ya le dije y no hace caso. Pero hermanos, no, o sea, hay que batallarle con ellos hasta que entiendan esto es sagrado, esto es sagrado, esto es sagrado. Parte de nuestra vida. Por eso Dios les dio hijos, le va a dar a Emma su niña, parte de su vida. O sea, es bien bonito, pero es bien complicado, porque a veces salen bien nobles los hijos, salen bien, hacen caso de todo, y a veces salen unos demonios, los sin gracia. Entonces, bien, entonces, yo por eso, mi respeto a los que tienen más de un hijo, ¿verdad? Porque si ya con uno es difícil, con más, imagínate. Hombre, yo creo que pero hay que batallarle, hermanos. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú el mismo serás. Reinos bien, Yo me encuentro reinos vastos en lo que siempre, soy, no te reinarás. digan de mí.
libre soy, libre soy, avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios y reinos vienes, con mi mandato, que sea de destino venceremos, signos pasan, soñamos cambios, pero descanso, verdes deseados, que libres Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.